Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que todos estén teniendo un día fantástico, lleno de alegría y buenas vibraciones. Si eres nuevo por aquí, un saludo especial. Me encanta tener nuevos amigos en esta comunidad. Y si ya eres parte de esta familia, gracias por tu continuo apoyo. Ustedes son los mejores. Hoy, como habrán notado por el título, tenemos un tema increíblemente jugoso y que estoy seguro que a muchos les va a encantar. Preparen sus corazones porque vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja que conquistó nuestros corazones en Love is in the Air, y que a pesar de haber pasado por altibajos sigue dando de qué hablar. Vamos a sumergirnos en la historia de su amor, tanto en la pantalla como fuera de ella, explorando los momentos más icónicos, los rumores, las especulaciones y, por supuesto, la magia que emanaba de ellos juntos. Así que si eres un fanático empedernido de Kerem y Hande, si te emocionaste con cada escena de Love is in the Air, si te has perdido en los laberintos de noticias sobre su relación, este vídeo es para ti. Prepárense para un viaje lleno de recuerdos, emociones y, espero, algunas sorpresas también. Pero antes de que empecemos a desentrañar esta apasionante historia, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. También activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Y no se preocupen, prometo que no los bombardearé con tonterías. Solo contenido de calidad para ustedes. Ya está. Suscritos, ¿verdad? Genial. Empecemos. Todo comenzó con Love is in the Air o Senkalkapmen turco. Esta serie que nos cautivó a todos, no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que también conquistó audiencias en todo el mundo. La historia de Eda Yildiz, una estudiante de arquitectura que ve sus sueños truncados por un magnate, Serkan Bolat, y que a cambio de una beca, se ve obligada a fingir estar enamorada de él, es simplemente irresistible. Y la química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, ¡ay, Dios mío! Era explosiva, electrizante, palpable, se podía sentir a través de la pantalla. Para aquellos que quizás no estén familiarizados con la trama, déjenme darles un breve resumen. Eda Yildiz, interpretada magistralmente por Hande Erçel, es una joven soñadora, llena de ambición y con un futuro prometedor en la arquitectura. Sin embargo, sus planes se ven truncados cuando pierde su beca estudiantil, un golpe devastador que la deja al borde del colapso. En su desesperación, Eda decide confrontar al hombre responsable de su infortunio, Serkan Bolat, encarnado por el carismático Kerem Bürsin. Serkan, un exitoso y frío arquitecto, al principio parece insensible a la situación de Eda. Sin embargo, una serie de circunstancias los obligan a llegar a un acuerdo, fingir un noviazgo. A cambio de recuperar su beca, Eda debe convencer a todos de que está enamorada de Serkan. Esta premisa a primera vista podría parecer un cliché romántico más, pero la magia de Love is in the Air reside en la forma en que se desarrolla la historia. La serie nos muestra la evolución de esta relación fingida, cómo los personajes se conocen, se comprenden y finalmente se enamoran. Lo que comienza como un acuerdo comercial se transforma en una conexión genuina, llena de risas, lágrimas y momentos inolvidables. Kerem Bürsin, interpretando a Serkan Bolat, un hombre serio, frío y aparentemente insensible, pero con un corazón de oro, y Hande Erçel, como Eda Yildiz, una joven alegre, soñadora y llena de vida, crearon una dinámica que enamoró a millones. Sus miradas, sus roces, sus diálogos llenos de tensión y romanticismo, cada escena era un festín para los sentidos. Y no solo eso, sino que la serie estaba escrita con un guión que permitía a los personajes crecer y evolucionar, mostrando diferentes facetas de sus personalidades. Kerem logró darle a Serkan una profundidad que iba más allá de su fachada de hombre de negocios. Detrás de esa coraza de frialdad, se escondía un ser vulnerable con miedos y anhelos. Hande, por su parte, encarnó a Eda con una energía contagiosa. Su sonrisa, su optimismo y su valentía conquistaron a la audiencia desde el primer momento. La forma en que Eda defendía sus ideales, su lucha por alcanzar sus sueños, la convirtió en un personaje con el que muchos se identificaron. La química entre Kerem y Hande fue el ingrediente secreto que catapultó a Love is in the Air al estrellato. Era algo que iba más allá de la actuación. Se veía una conexión especial, una complicidad que traspasaba la pantalla.
Las risas, las bromas, las miradas cómplices durante las entrevistas y los eventos, todo apuntaba a que su relación iba más allá de lo profesional. Y es que, amigos, no es fácil fingir ese nivel de conexión. Se notaba que realmente se llevaban bien y que disfrutaban trabajando juntos. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, todo indicaba una atracción genuina. Desde el principio, los fans comenzaron a especular sobre una posible relación entre ellos. Las redes sociales explotaron con fotos, vídeos y análisis detallados de cada interacción. ¿Se están besando de verdad? ¿Se tomaron de la mano fuera del set? ¿Están saliendo? Eran algunas de las preguntas más recurrentes. Y aunque ni Kerem ni Hande confirmaron nada al principio, las pistas eran evidentes. Los fans, ávidos de cualquier indicio, analizaban cada publicación, cada like, cada comentario. Se crearon cuentas dedicadas a recopilar pruebas de su supuesto romance. Las teorías y las especulaciones se multiplicaban a cada momento. Los foros de discusión se llenaban de debates apasionados. La emoción era palpable. Todos querían saber si la magia de Serkan y Eda se trasladaría a la vida real. Empezaron a compartir fotos juntos en sus redes sociales, en las que se les veía disfrutando de momentos de ocio como cenas, paseos y viajes. Los fans enloquecían cada vez que publicaban algo juntos. Y es que, ¿cómo no iba a ser así? Ver a Serkan y Eda, a Kerem y Hande compartiendo momentos fuera del trabajo, hacía que la magia de la serie pareciera aún más real. Era como si la ficción se fusionara con la realidad. Los viajes, las cenas románticas, las escapadas a lugares paradisíacos, cada publicación era una declaración implícita de su amor. Los fans celebraban cada nuevo contenido como un triunfo. La felicidad de la pareja era contagiosa. La idea de que el amor que veían en la pantalla fuera real, hacía que la serie fuera aún más especial para sus seguidores. La confirmación de su relación llegó de forma gradual, pero inevitable. En una entrevista, Kerem admitió que estaba enamorado de Hande. ¡Boom! Las redes sociales se volvieron locas. Y Hande, por su parte, también empezó a hablar abiertamente de su amor por Kerem. Era oficial. La pareja soñada de Love is in the air era una realidad. La declaración de Kerem fue un momento histórico para los fans. El anuncio se replicó en todos los medios de comunicación. La confirmación del amor entre Serkan y Eda en la vida real fue una noticia que trascendió fronteras. La noticia fue recibida con entusiasmo por la mayoría de los fans. La gente estaba feliz de ver que sus personajes favoritos estaban juntos en la vida real. Era como si el cuento de hadas se hiciera realidad. Los comentarios positivos inundaban las redes sociales. Todos celebraban la felicidad de Kerem y Hande. El amor entre Kerem y Hande parecía sacado de un cuento de hadas. Se mostraban felices, enamorados y orgullosos el uno del otro. Asistían juntos a eventos, se dedicaban tiernos mensajes en las redes sociales y no dudaban en demostrar su afecto en público. Su relación era un ejemplo de amor y complicidad. La relación entre Kerem y Hande fue, sin duda, un cuento de hadas moderno, pero como en cualquier historia de amor, no todo fue color de rosa. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, comenzaron a seguir cada uno de sus pasos. Fotografías robadas, rumores, especulaciones, la presión mediática fue intensa. A pesar de esto, la pareja siempre trató de mantener su vida privada alejada del ojo público. La fama conlleva una gran exposición mediática, y en el caso de Kerem y Hande, esto significó que cada uno de sus movimientos fuera analizado y criticado. La prensa sensacionalista no tardó en publicar rumores sobre posibles crisis, infidelidades y peleas. La pareja se vio sometida a una constante presión para justificar su relación, lo que dificultó aún más mantener la privacidad que tanto deseaban. Pero, ¿qué fue lo que realmente hizo que su relación fuera tan especial? Creo que, además de la obvia química, era su autenticidad. Kerem y Hande siempre se mostraron tal como son. No intentaron aparentar algo que no eran. Se mostraban divertidos, espontáneos, enamorados, y eso los hacía aún más cercanos a sus fans. La autenticidad de la pareja era evidente en cada una de sus interacciones. Se mostraban tal cual eran, sin filtros ni poses. Su espontaneidad y naturalidad conquistaron a los fans, que se sintieron más cercanos a ellos. La honestidad que mostraban era un valor añadido, que hacía que los fans confiaran en ellos.
Y no olvidemos la forma en que se apoyaban mutuamente. Kerem siempre elogiando el talento de Hande y Hande demostrando admiración por Kerem. Se complementaban, se cuidaban y se animaban mutuamente en sus carreras. Era una relación basada en el respeto y la admiración. Y eso es algo que siempre me ha parecido muy bonito. El apoyo mutuo fue uno de los pilares fundamentales de su relación. Se animaban y se impulsaban en sus carreras profesionales. Se elogiaban mutuamente en público y en privado. Esta actitud fomentaba una relación sana y equilibrada. La admiración y el respeto fueron la base de su relación. Después de aproximadamente 1 año y medio de relación, en 2022, las noticias de su separación sorprendieron a todos. La noticia corrió como la pólvora por todo el mundo. Nadie se lo esperaba. Los fans quedaron devastados. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué había salido mal? Los rumores comenzaron a circular, pero ni Kerem ni Hande revelaron los detalles de su ruptura. La noticia de la separación generó una gran conmoción entre los fans. Nadie esperaba el fin de su romance. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y desconcierto. Los seguidores de la pareja se preguntaban qué había sucedido. Los rumores sobre las causas de la separación se multiplicaron. Algunos medios especularon sobre diferencias irreconciliables, otros sobre la presión mediática, y otros más sobre diferentes planes de vida. Lo cierto es que a pesar de la tristeza y el desconcierto, la pareja decidió tomar caminos separados. Las especulaciones sobre las causas de la separación fueron muchas. Se habló de diferentes motivos, pero ninguno fue confirmado por la pareja. La presión mediática, las diferencias personales y los proyectos profesionales fueron algunas de las hipótesis. La decisión de separarse fue tomada por ambas partes, respetando el espacio y la privacidad de cada uno. La separación fue sin duda un momento difícil para ambos. Aunque no se pronunciaron públicamente sobre los motivos, se notaba la tristeza en sus miradas, en sus publicaciones en las redes sociales y en las entrevistas. Sin embargo, como personas maduras y profesionales, supieron manejar la situación con respeto y discreción. La tristeza era evidente en sus miradas, en sus publicaciones y en sus entrevistas. A pesar del dolor, ambos demostraron madurez y profesionalismo al manejar la situación. La discreción fue su principal herramienta para proteger su intimidad. El respeto mutuo fue clave en este proceso. Después de la ruptura, tanto Kerem como Hande continuaron con sus carreras profesionales, incursionando en nuevos proyectos. Kerem se enfocó en películas y series, mientras que Hande siguió trabajando en televisión y en campañas publicitarias. A pesar de la separación, el cariño y el respeto entre ellos siempre estuvieron presentes. Tras la separación, ambos continuaron con sus carreras profesionales. Kerem se enfocó en el cine y la televisión, mientras que Hande siguió protagonizando series y campañas publicitarias. El cariño y el respeto mutuo se mantuvieron a pesar de la ruptura. La madurez y el profesionalismo fueron claves para superar este difícil momento. Los fans, aunque tristes por la ruptura, respetaron su decisión y continuaron apoyándolos individualmente. La mayoría entendió que a veces las relaciones llegan a su fin, y que lo más importante es la felicidad de cada uno. Los fans mostraron respeto por la decisión de la pareja y continuaron apoyándolos individualmente. La mayoría comprendió que las relaciones, a veces, llegan a su fin. La felicidad de cada uno fue el valor principal para los seguidores. Y aunque su relación amorosa haya terminado, su legado en Love is in the Air perdura. La química, la pasión, la complicidad que compartieron en la serie es algo que nadie puede negar. Y para muchos, Serkan y Eda siempre serán la pareja perfecta. El legado de Love is in the Air sigue vivo. La química, la pasión y la complicidad que compartieron Kerem y Hande en la serie, perdurarán por siempre. Serkan y Eda para muchos son la pareja perfecta. Desde entonces los caminos de Kerem y Hande se han bifurcado, pero el cariño del público por ellos, tanto individualmente como pareja, sigue vivo. Sus seguidores continúan atentos a sus proyectos, a sus logros y a sus vidas personales. Las redes sociales se llenan de mensajes de apoyo, de cariño y de admiración. Sus seguidores siguen atentos a sus proyectos individuales y a sus vidas personales. Las redes sociales se llenan de mensajes de apoyo, cariño y admiración hacia ambos. Su popularidad sigue intacta.
Y aunque no sepamos qué depara el futuro, una cosa es segura: Kerem Bürsin y Hande Erçel siempre serán recordados como una de las parejas más queridas de la televisión turca, y su historia de amor en Love is in the Air seguirá emocionando a generaciones. Kerem Bürsin y Hande Erçel serán recordados como una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su historia de amor en Love is in the Air seguirá emocionando a las futuras generaciones. Su legado es imborrable. La historia de Kerem y Hande es un claro ejemplo de cómo la ficción puede trascender la realidad, y de cómo dos personas pueden conectar de una manera tan especial que traspasa la pantalla. Su amor, aunque haya llegado a su fin, nos ha dejado un legado inolvidable. Su historia es un ejemplo de cómo la ficción puede trascender la realidad. Su conexión traspasó la pantalla. Su amor, aunque terminó, nos dejó un legado inolvidable. Su historia es una inspiración para muchos. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de amor de Kerem Bürsin y Hande Erçel. He intentado cubrir todos los aspectos más importantes, desde el inicio de su relación en Love is in the Air hasta su separación. ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Tienen algún recuerdo especial de Kerem y Hande que quieran compartir? Me encantaría leer sus comentarios. No duden en dejar sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó. Eso me ayuda muchísimo. También compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Hande. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Chao.